En el 2026 todo va a cambiar. El viejo mundo ha muerto. Comienza una nueva realidad, un cambio radical en el mundo y en tu vida. El 2026 no se parece nada al 2025. Todos los planetas lentos entran en signos nuevos. Una aceleración total de los cambios y sucesos que transformarán el planeta. A nivel mundial, más caos y conflictos. Una revolución tecnológica que cambiará todo en tiempo récord. Nuevas alianzas, nuevas formas de poder, nuevas formas de organizarnos. Y a nivel personal, un año lleno de regalos y posibilidades. El 2026 es para los valientes, para aquellas y aquellos que se lanzan a la aventura, de soltar quien creías ser y la vida que tenías, y de comenzar a vivir algo totalmente nuevo. Y en este video te voy a dar todas las guías, todos los consejos, todas las claves para que aproveches el 2026 y que sea el mejor año de tu vida. Bienvenidas y bienvenidos al video de astrología evolutiva más esperado del año. La guía completa del 2026. Un año que lo cambiará todo. Un año que es una dimensión desconocida. Un año que es un salto a una nueva realidad, donde veremos mucho caos en el planeta Tierra y veremos cosas que nunca pensamos que íbamos a ver. O sea, ¿entienden eso? Vamos a ver cosas que nunca imaginábamos que íbamos a ver. ¿Por qué? Porque la energía de Acuario, de Aries, están desatadas. Energías que nos llevan hacia adelante, que nos invitan a vivir algo completamente nuevo. El viejo mundo terminó. El 2025 fue un año donde terminó de morir la realidad y tu antigua vida. Y en este video te voy a dar toda la data. Vamos a hablar a nivel mundial. Vamos a hablar a nivel personal. Vamos a hablar cuáles son los signos que pueden sentir con mayor facilidad la energía que propone el 2026 y en cambio qué signos son los que se van a resistir. Se viene toda esa información. Pero antes de comenzar quiero dar un mensaje que estoy muy contento de dar. Se viene y ya está lista la guía astrológica del 2026. Una guía totalmente gratuita que hago todos los años, donde doy todas las claves para los 12 signos de Sol, Luna y Ascendente. Es una guía completísima. Este año me quedó más larga, pero había tanta data y sentía que, y siento que el 2026 es un año con tantos regalos, tantas posibilidades, que a cada signo le traté de entregar la mayor cantidad de información posible para que lo aprovechen, fechas claves, periodos del año, está todo en esa guía y es gratis. Solamente ingresa y descárgala, ¿ya? La puedes ver en Instagram, está en YouTube también, está ahí. Está en la descripción. Y también te invito a que me dejes un like. O sea, no sabes cuánto me ayuda. Y también te puedes suscribir al canalcito, así con la campanita, ¡pac!, para que te lleguen todas las notificaciones de los videos míos. Y también lo puedes compartir y puedes comentar. Así que, ya. ¡Vamos! Comenzamos. Cuando termina algo, cierra un periodo, tenemos un nuevo nacimiento. Y en un nuevo nacimiento, en un reset, surgen muchas posibilidades creativas para nuestra vida. Tenemos que entender que el 2026 es un nuevo comienzo para ti y un nuevo comienzo para la humanidad. Es un despertar, es un parto. Es realmente un parto ariano. Y en este movimiento, la vida te va a preguntar el 2026, ¿quién eres tú? La vida te va a dar todos los permisos para que te atrevas a vivir ahora lo que postergaste, lo que creíste que ibas a hacer más adelante. No. La vida te va a pedir una coherencia total y va a ayudar mucho a aquellas personas que se atrevan a ir hacia adelante. A diferencia de otros años, los planetas lentos van a estar predominantemente en signos de fuego.
en Aries, en Leo el segundo semestre, y en signos de aire, Acuario y Géminis. Esto básicamente va a hacer que la energía del año sea todo lo contrario de calma, paz, estabilidad, seguridad. El 2026 no es tranquilo. El 2026 es como el Big Bang. ¿Me entienden? El 2026 es un año donde yo me imagino a los aventureros del pasado. Probablemente a muchos de ustedes, sus ancestros fueron inmigrantes que viajaron, que se lanzaron a la aventura, que se lanzaron a la vida. El 2026 es un año para lanzarse a la vida. Para entender que la vida es un juego. Caótico, complejo, con aprendizaje, sí, pero es un juego. El 2026 es un año... Es que ya no podemos ir atrás, porque han escuchado la metáfora, se quemaron los barcos. Se quemaron los barcos. Es que no hay regreso al antiguo mundo. Y vamos a ver cómo ese antiguo mundo murió. Y vamos a ver realmente como el viaje a Star Wars, cuando aceleran a la velocidad de la luz y todos van hacia adelante, vamos a ver ese impulso hacia adelante. Los cambios políticos se van a acentuar. Las revoluciones sociales van a dispararse. O sea, si en 2025 hubo muchas revoluciones sociales en un montón de países, y vamos a hacer el análisis completo del 2025. O sea, no saben lo que va a pasar en el 2026. Tecnología, crisis económica, van a pasar un montón de cosas. Es un año para darte permisos creativos de libertad. Es un año lleno de sorpresas. De verdad, es muy difícil. O sea, mi consejo, voy a comenzar dando un consejo. No trates de planificar mucho en 2026. De hecho, no trates de planificar casi nada en los próximos años. Porque lo más probable, con tanta energía de Acuario, Urano presente y de Aries, es que la realidad va a ir transformándose constantemente. Entonces por eso no puedes esperar estabilidad ni seguridad, porque la realidad se va a ir cambiando constantemente, porque todo el tiempo te está pidiendo que te reinventes, que descubras quién eres. Y obviamente eso a la mayoría de la gente le genera ansiedad total. Recuerden, cuando yo preparo una guía de astrología, es para que entendamos que todo lo que propone la vida lo podemos vivir en dos vibraciones. La mayoría de la humanidad lo va a vivir en la vibración más baja de los Aries, que es conflicto, guerras, fanatismo, luchas, batallas, mucho miedo, y la vibración más baja de los acuarianos también. O miedo al cambio, terror al cambio, resistencia al cambio, o enojos colectivos, etc. Vamos a ver mucho de esa vibración baja. Pero ¿sabías tú que si con tu conciencia y entendiendo lo que la vida propone, tú te puedes sintonizar con las energías del año y vivir el año como una fuerza que te potencia? Se trata de entender que hay un río en la vida, que hay un flujo en la vida, y que ese flujo no le importa lo que tu ego quiere. No, es que yo quiero paz y estabilidad. No le importa. La energía va para allá. Entonces, si tú te sintonizas con esa energía, te elevas. Y quizás no lo pasas mal, de hecho quizás hasta lo pasas bien. Hasta te das unos permisos totales. Hasta inicias y sales a manifestar proyectos, sueños. Es que eso del 2026 es un año para salir a manifestar tus sueños más potentes. De creer en ti, de creer en tu vida. Es un regalo. También es un año donde lo colectivo y lo grupal ya no puede seguir esperando. Nosotros venimos diciendo hace años, que ya lo colectivo, los grupos de gente iban a ser la tónica de esta era acuariana, con Plutón en Acuario. Pero entra el nodo norte en Acuario, está Plutón en Acuario, está Urano en Géminis. O sea, lo que te quiero decir es que es hora de que te comiences a reunir con otras personas, a hacer tribu y a hacer red. Miren, se me puso la piel así. Es el momento, no sigas esperando. Es clave hacer colectivos. O sea, es lo que nos va a sostener en toda esta transformación. Porque el 2026 te pide
tanto que conectes con tu individualidad más potente, con tu corazón, con Júpiter en Leo, con tu corazón, con tus ganas de vivir, con esa niña, ese niño lleno de sueños, y te dice, sal a vivirlos, la vida te apoya que los salgas a vivir, pero al mismo tiempo te dice, no eres un individuo sola, solo, deja tu egoísmo, conecta con otras personas. Ese es el dejo del 2026, que insisto, ¿cuál podría ser una simbología del 2026? ¿El Big Bang? El otro día estaba hablando con un amigo que me dijo, es un cohete despegando. Sí, 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 el 2026 es un cohete despegando. ¿Qué queda atrás? La vieja Tierra. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién carajo lo sabe? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque Plutón en Acuario, Nodo Norte en Acuario, Urano en Géminis, Saturno y Neptuno en Aries, todos alineándose armónicamente, lo que abren son infinitas posibilidades cuánticas. Yo se lo vengo diciendo hace tiempo, este triángulo pequeño que comenzó hace 2 años y va a estar 2 años más, es un portal de aceleración de conciencia. Es un portal que hace que dejemos atrás el antiguo mundo. Y eso creo que lo entiendan, miremoslo a nivel mundial. Claramente el viejo planeta, la vieja realidad va a pegarse unos saltos. O sea, de verdad, en los libros de historia van a hablar, en 1000 años más, van a hablar de qué pasó entre el 2020 y probablemente el 2040. Y van a hablar que fue un periodo radical de transformación en la humanidad, que marcó un antes y un después. Si miramos la historia de los últimos 200 años, hemos visto una aceleración. La aceleración que estamos viendo ahora no tiene nada que ver con la otra, es aún más grande. Y el 2026 es el año clave, es el comienzo. Comenzó a decir el partido de fútbol. ¿Me entienden? Entonces, vamos, mi gente querida. Necesito dar 3 mensajes antes de comenzar. 3 mensajes. Primero, la formación de astrología online conmigo, que la puedes hacer cuando quieras, porque está grabada. Pero todos los meses tienes 3 webinars conmigo en vivo y en directo, donde respondo tus preguntas y analizamos casos. Tiene un 35% de descuento. Así que si quieres estudiar astrología, este es el momento. Es una formación extremadamente completa, hecha con infinito amor, para que realmente aprendas astrología. Tienes mucha práctica. También vamos a sacar 2 programas que tenemos con descuento en la Escuela Astroterapéutica. Primero, el programa ¿Dónde está el amor?, que es un programa diseñado para personas que están solteras y que quieren encontrar una pareja, que realmente dicen quiero tener una relación de pareja, pero algo pasa que no encuentro, que no me resulta, o que repito muchos patrones. Y también ¿Dónde está el amor? Está diseñado para personas que están en pareja, pero están en una crisis vincular. El programa ¿Dónde está el amor? Es un programa de 20 horas, donde hay teoría, pero hay mucha práctica terapéutica. Somos casi 7 terapeutas que estamos en ese programa trabajando lo que necesitas sanar para abrirte realmente al amor, para perder el miedo a vínculos felices, para dejar de boicotearte. También tiene descuento. Y Astrología Vocacional es el segundo programa que tenemos con descuento. Astrología Vocacional, donde te enseño cuáles son tus dones para generar abundancia según tu carta natal. Qué tipo de trabajo, qué tipo de rutina es la que más te acomoda para que te sientas feliz. Porque de repente no es el problema lo que estás haciendo, sino cómo lo estás haciendo. ¿Y cuál es tu vocación? ¿Qué profesión es la que más amolda a ti? Te lo enseñamos. Eso sí, para el curso de Astrología Vocacional hay que saber un mínimo de astrología. Ya. Una vez dicho eso, comencemos. El 2025 fue un verdadero rito de paso. El 2025 tiene una energía muy diferente al 2026, porque la energía del 2025 es una energía de cierre, de muerte, de dejar la piel. El 2025 ha sido un año bastante duro para muchas y muchos de nosotros, donde realmente tuvimos que entrar profundo, a mirar miedos, a ver cómo se destruían ciertas cosas de nuestra vida, cosas que amábamos, trabajo, vínculos, experiencia. Ha sido un año de mucha muerte y mucha transformación, porque de cierta manera, en esta energía de cierre, esta energía tan plutoniana que ha estado presente durante el 2025, realmente la vida te dice, para entrar a un 2026 liviano, para que tu vida realmente pueda cambiarse con esta energía tan revolucionaria que se viene, tenemos que entrar a que sueltes
tus agarres, tus raíces más profundas que están atrapadas en miedo, en trauma, en herida, en control, en obsesiones, y cosas que desde el 2020 que no queríamos soltar. Y el 2025 te dijo, ahora lo sueltas. Se rompieron fantasías, se rompieron ilusiones, vimos la realidad como era, porque había que despertar. No puedo dejar atrás algo si estoy en una fantasía de lo que no es. Se mostró lo que es. ¿Me entienden? El 2025 fue un año de transformación profunda. Es muy importante que entiendas. Si el 2025 es un año de cierre, el 2026 es un año de inicio. Y entre más soltaste, entre más liberaste el 2025, más liviana y liviano estás para el 2026. Pero antes de avanzar a todo lo que viene del año, me quiero concentrar en enero y la mitad del febrero del 2026. ¿Por qué? Porque podríamos decir que enero y principios de febrero son una energía un poco diferente a la del resto del 2026. ¿Por qué? Porque en enero y principios de febrero, Saturno y Neptuno todavía están en Piscis. Ese periodo que a la gente Virgo y a la gente Piscis lo has tenido vuelto loco, todavía no termina. Va a terminar a principios del 2026. Y básicamente es muy importante que todas ustedes y todos los que estamos viendo esto entendamos que enero propone algo muy puntual. Enero del 2026 propone algo muy puntual, que es la transición de Piscis a Aries. ¿Qué significa esto? Es como estar en la gestación, estar dentro del vientre de mamá y ser parida, ser parido. Hay 3 cosas que son muy importantes de mirar. De hecho, si estás viendo este video a finales de 2025, los consejos también sirven para finales de 2025 y van a servir para enero. Hay 3 cosas claves que necesito que tengas súper clarita en tu cabeza, que es importante que hagas. Porque si lo haces, cuando ya en febrero despegue el cohete, vas a estar listo para esto. Si no haces esto, cuando en febrero comience la nueva realidad, vas a estar con mucha resistencia. Imagínate que vas con una mochila llena de piedras y vas a comenzar algo nuevo. Básicamente, ¿qué te dice la vida? Si la mochila está llena de piedras, no vas a poder avanzar muy lejos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te está diciendo enero del 2026? Que mires profundamente tu inconsciente. Explores tu inconsciente. Hipnosis, regresiones, respiración holotrópica, terapia, lo que sea. Que mires los patrones que vienen de tu pasado, de tu historia, tu linaje, etc. Que algo que ya se ha pedido bastante con Saturno y Neptuno en Piscis, pero esta última pasada, porque te están diciendo que todavía quizás hay un patrón familiar, hay algo de tu historia, hay algo de lo antiguo, que es tiempo de que liberes, porque si lo liberas, sacaste una piedra de tu mochila. Segundo, es un periodo extraordinario para hacer retiros. Gente, si en enero o los primeros 10 días de febrero se pueden hacer un retiro de silencio, un retiro fuera del mundo, ya sea ustedes solitas, solito o con más gente, es muy importante retirarse y escuchar su alma, escuchar qué es lo que mi alma realmente necesita en este momento, quién soy yo. Es una invitación a salir un poquito del mundo antes de ser parida, ser parido, para entrar en tu vulnerabilidad máxima y en tu sensibilidad y conectar con el todo. Eso te va a dar la inspiración para saber qué es lo que realmente quieres hacer. O sea, ¿qué sueño tengo para mi vida? Porque a partir de febrero hay que salir a hacerlo, ¿ya? Y también es muy importante, esto ha sido el aprendizaje que nos dejó durante el 2024 y el 2025 Saturno en Piscis, que es prácticas espirituales para tu vida. O sea, no sé cómo explicártelo. El 2026 es salir completamente de la zona de confort. Imagínense que vivimos en un pueblo, estamos en un pueblo. El pueblo es el pueblo donde yo siempre repito mi historia, ¿ya? Donde voy a hacer un curso un fin de semana y se me ocurre hacer algo nuevo y voy a salir a vivirlo el lunes, pero como tengo patrones inconscientes y mieditos, no cambio tanto mi vida. Como que tengo ganas de cambiarla, pero al final no la cambio. ¿No es cierto? Bueno, en el 2026 la vida te dice, el pueblo se destruye, cae una bomba. No hay pueblo, hay territorio desconocido. Entonces en este territorio desconocido que es el 2026, nos va a dar miedo. Obvio, si somos humanos.
nos va a dar miedo, vamos a sentir mucho caos. Para los controladores y controladores no hay control. O sea, rabia, ansiedad, obsesiones. Entonces, ¿qué te dijo Saturno en Piscis? Aprende prácticas espirituales que son sumamente importantes, como respirar, como calmarte, contenerte, aprender a anclarte a tierra, aprender a confiar, darme cuenta cuando me desbordo a nivel mental y emocional. O sea, esas prácticas espirituales son sumamente importantes todo el 2026. Y de hecho en enero te dicen que las practiques más. Y en enero hay un aprendizaje mayor. Finales del 2025 y en enero estamos teniendo un aprendizaje mayor, que es aprender a fluir con la vida, que es aprender a confiar que todo lo que está pasando tiene un sentido y tiene un propósito, aunque no me guste. Es entender que la vida está a mi favor y que estoy unido con la realidad. Entonces, cuando están pasando cosas que no me gustan, en vez de enojarme, victimizarme, luchar, es ¿por qué está pasando esto? ¿Cuál es mi aprendizaje? ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo yo estoy co-creando esto de alguna manera? El aprender a confiar con la vida y sentirte unido al mundo, porque realmente en enero, diciembre y enero, existe una posibilidad de insight, de momento de espiritualidad, de conexión profunda con nuestra alma y nuestro ser. Es como de alinearnos. Eso es muy importante porque el 2026, en este Big Bang, en este despegue, van a pasar muchas cosas. Está Saturno en Aries. O sea, probablemente no van a pasar las cosas que queremos. Vamos a tener que ir adaptándonos. Y ahí, en vez de frustrarnos, enojarnos y desesperarnos cuando las cosas no pasen como queramos el 2026, en esta aventura, es como una aventura, vamos a ir a colonizar otro planeta, vamos a cruzar el continente, vamos a entrar a un territorio desconocido, van a pasar cosas, igual como pasan en las películas, ¿me entiendes? O sea, realmente es muy cinematográfico el 2026. Bueno, tenemos que confiar. Y ese es el aprendizaje. ¿Cómo confío que lo que está pasando tiene un propósito y un sentido y la vida está a mi favor? ¿Ya? Entonces, quería darles esa información puntual de enero. ¿Ya? Vámonos ahora a ver a nivel mundial. ¿Qué trae a nivel mundial? Realmente no esperes paz en el mundo. Ojalá, me encantaría ser el primero que les diga, sí, se viene un periodo de mucha paz en el planeta Tierra, pero lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque la energía de Aries está exacerbada. Ya en enero y febrero, con la entrada definitiva de Saturno-Neptuno en Aries, los conflictos van a aumentar, los fanatismos van a aumentar. Y aparte con la energía de Acuario, con la energía de la revolución, transformación. Insisto, ¿qué nos dice Plutón en Acuario? Que lleva ya como casi 3 años. Nos está mostrando que la humanidad vive la energía de Acuario de manera muy inmadura. ¿Qué significa vivirla de manera inmadura? Que queremos hacer revoluciones, que queremos destruir, que decimos algo que no está mal y culpamos a los líderes, pero no entendemos que en realidad hay algo mucho más profundo en la misma humanidad. Somos corruptibles, tenemos muchos miedos, tenemos envidia, realmente no somos responsables de nuestra vida. Entonces, todas estas transformaciones, estas revoluciones con mucho odio que destruyen, al final terminan generando muchas veces mucho más caos y mucha más injusticia. Entonces, esta revolución acuariana efervescente que quiere destruir el sistema antiguo, junto con esta energía ariana de rabia, de inicio, de guerra, de batalla, de lucha, es la energía que se exacerba. Entonces, más fanatismo, más nacionalismo, más revoluciones sociales. Eso, insisto, es lo que pasa a nivel global. Yo te voy a explicar cómo aprovechar esto para que tú con tu gente puedas fluir y tengas un impacto importante en la sociedad. Porque aquí, en una era acuariana, quiero que entiendan, no podemos aislarnos del mundo externo, pero podemos aportar al mundo externo y podemos traer una vibración distinta para no caer en el miedo y en el terror del mundo externo. ¿Me entienden? El 2026 es un año donde se te pide a ti que no solamente te preocupes de tu camino personal. ¿Sale a cumplir tus sueños? Sí. ¿Tienes ganas de manifestar esto en tu vida? Dale, avanza. Sí. Muy en lo individual. Pero también te dice cuál es tu aporte al mundo. Es un año realmente para decir cómo yo voy a aportar a esta sociedad tan caótica, con tantos conflictos, con genocidios, con cosas terribles que están ocurriendo. No te puedes centrar solo en ti. Vamos a ver una nueva distribución de poder,
una nueva organización geopolítica con nuevas creencias, ideas y tecnologías y soluciones que irán transformando el mundo. Ya les voy a hablar de la inteligencia artificial y las revoluciones. Si bien, eso sí, están pasando todas estas cosas complejas, que vamos a ver que el mundo se pone más caótico y puede hacer que mucha gente se asuste, también les quiero decir que hay algo astrológicamente que es bueno. Hay dos cosas buenas astrológicas que hacen que no temamos tanto por el 2027. Perdón, por el 2026 ni por el 2027. ¿Cuáles son? Es que primero, aunque ustedes no lo crean, todos los planetas de transformación están armónicos. Yo lo he dicho en varios videos. Y la gente me dice, pero ¿cómo hay tanto caos, tanta guerra, etcétera? Bueno, hay tanto caos y tanta guerra porque si bien están armónicos, están en signos conflictivos, activando una energía muy destructiva. Y también cuando están todos los planetas de la transformación alineados, aunque sea armónico, se acelera mucho el cambio. Gente, los humanos no cambiamos con facilidad. Nos tienen que agarrar a palos para cambiar, ¿me entienden? Y también la energía de la transformación destruye lo que hay. Además, para aquellas y aquellos de ustedes que les gusta la astrología, existe algo que se llama el índice planetario mundial, el índice cíclico planetario que creó Andrés Barbault, ¿ya? Es un índice que utiliza los movimientos de los planetas lentos para ver cuándo la energía en la Tierra, la vibración en la Tierra baja y cuándo la vibración en la Tierra sube. El índice del siglo XX es espectacular, calza con la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, un montón de cosas. O sea, cuando la energía bajaba, teníamos estos sucesos complejos. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? ¿El índice va hacia abajo o va hacia arriba? ¿Qué creen ustedes? ¿Va hacia abajo o va hacia arriba el índice? El índice va hacia arriba. Tuvo una bajada del 2014 al 2023. Y ahora del 2023 al 2030 va hacia arriba. ¿Qué significa eso? ¿Que no va a pasar nada? No, van a pasar un montón de cosas. Pero probablemente lo que ocurra no va a generar una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial. ¿Me entienden? A eso nos referimos. No va a generar un caos total. Va hacia arriba. Entonces tengan fe que si bien vamos a ver una locura alrededor nuestro, la energía va hacia arriba. ¿Ya? Quiero que veamos un poquito qué pasó el 2025, porque ¿cómo fue el 2025? ¿Se acuerdan? Yo les dije que el 2025 es un año de transición. Es un año de transición porque veníamos de Neptuno y Saturno en Piscis, teníamos a Urano en Tauro, y lo que pasó el 2025 es que todos estos planetas lentos pasaron a los signos nuevos por unos pocos meses. Y después, ahora a final de año, regresaron a los signos anteriores. Entonces fue como que cruzamos el puente, pero no alcanzamos ni a llegar. O sea, estuvimos 2 minutos a la otra orilla del puente y nos devolvimos. Fue como un trailer, fue una probadita de lo que se venía. Les voy a explicar qué pasó en el momento que Neptuno entró en Aries. De hecho, ¿cuándo se activa la energía de Aries? Que es la energía del 2026. Se activó el 29 de marzo del 2025 con un eclipse. Después, el 31 entró Neptuno en Aries. Y después el 26 de mayo entró Saturno en Aries. Pero centrémonos en el 29 de marzo y el 31 de marzo. ¿Qué ocurre? Es que la astrología está como reloj suizo. Entró todo eso y ahí aparece Donald Trump. Donald Trump, pero es que Nico hubiera dicho, quizás tiene astrólogos que lo asesoran. Nico le hubieran dicho, oye, Donald, tus reformas, tu crisis, todo lo que va a generar caótico en el mundo, esta guerra comercial, hazla después del eclipse y cuando Neptuno entre en Aries. Ese es el momento. ¿Ya? ¿Y qué ocurrió? El 2 de abril, Donald Trump declara la guerra comercial y los aranceles de todo el mundo y todo el planeta Tierra se vuelve caótico. Justo cuando ya se activa la energía de Aries. También que hemos visto en este periodo que va desde finales de marzo, principios de abril hasta octubre, cómo el fanatismo y la polarización política se han disparado aún más porque Neptuno en Aries genera, ya les voy a hablar de eso un poquito más adelante, genera fanatismos políticos absolutos. En todo el mundo, en Europa, en Asia, en África, en Latinoamérica, nacionalismo y polarizaciones y exageraciones, todos están vueltos locos, ya no hay diálogo. O sea, están todos polarizados. No le echen la culpa a los de derecha, y a los de izquierda, está todo el mundo polarizado. Todo el mundo que está todavía pensando en la antigua realidad, que cree que hay bueno y que hay malo, que cree que hay opciones correctas e incorrectas.
Como dice el Kybalión, si hay un buen libro que ustedes se pueden leer en su vida, es este, se llama El Kybalión. Es lo mejor. Los 7 principios esotéricos que gobiernan el mundo. ¿Qué te dice el Kybalión? Siempre hay 2 verdades opuestas ocurriendo al mismo tiempo, derecha e izquierda. Nosotros tendemos a elegir una de las 2, cuando las 2 son verdad. En esta nueva conciencia y en todas estas nuevas visiones ideológicas que van a ir surgiendo por la irrupción de Urano en Géminis, Trígono, Plutón en Acuario, es sumamente importante que las personas que somos un poquito más conscientes, que entendemos un poquito más las reglas del juego, salgamos del relato colectivo y nos empecemos a preguntar las cosas para que surja una nueva comprensión más integradora. Es que eso es lo que propone Acuario, una integración de las verdades opuestas. ¿Qué es la energía de Acuario? ¿Cuál es la vibración más alta de la energía de Acuario? Es que nos sentemos en una mesa, imagínense una mesa redonda, donde hay representantes de distintos lugares, que nos sentemos todas las personas que pensamos diferentes para llegar a un acuerdo. Porque hay una amenaza mayor o hay un beneficio mayor. La energía de Acuario de alta vibración es dejemos nuestras diferencias y aprendamos a escucharnos. Plutón en Acuario muestra lo más bajo de Acuario, por un lado. El fanatismo total, el luchar con los que crean diferente a mí. Pero existe la posibilidad de que aquellas personas que conecten con la energía de la transformación realmente puedan transformar su forma de pensar y que escuchen a otras personas, que surjan nuevas ideas. También, ¿qué hemos tenido? Conflictos bélicos. ¿Se han dado cuenta, desde que entró Neptuno en Aries, cuántos conflictos bélicos cómo se han disparado en el mundo? Primero, ni hablar del genocidio en Gaza. Terrible. Pero también, ¿qué tenemos? La guerra de Irán con Israel, esa guerra relámpago que fue del 13 al 23 de junio, con Saturno y Neptuno en Aries. También, en junio-octubre del 2025, la guerra en Ucrania se intensificó. Y también los drones. ¿Qué son todos esos drones? Urano en Géminis con Neptuno en Aries. Drones. Ahora ya las guerras son de ciencia ficción, ¿me entienden? El nuevo mundo. En ese periodo ya lo vimos. ¿Ya? Todas las estrategias militares antiguas no sirven porque ahora los drones cambiaron todas las reglas del juego. Y espérense cómo se viene eso el 2026. También India-Pakistán, guerra, un conflicto bélico, pero se destruyeron aviones. Tailandia-Camboya y Estados Unidos con el tema de Venezuela. Gente de Venezuela, ánimo, que se produzca un cambio, que se produzca el cambio. Probablemente existe la ventana con toda esta energía de cambio de 2026. Entonces, conflicto. ¿Qué te está haciendo Plutón en Acuario? Está mostrando la sombra de la humanidad. Está mostrando la sombra de la humanidad. El genocidio en Yemen. El genocidio, también los rusos están haciendo un genocidio en Ucrania. Hay un documental que salió hace poco. La República del Congo. ¿Me entienden? O sea, estamos viendo Plutón en Acuario. Estamos viendo la sombra de la humanidad. Estamos viendo algo muy feo. Por eso es muy importante que tú mantengas el amor, la coherencia, la vibración alta. Es muy importante. Y que te reúnas con gente. Hay mucha gente que está en la misma que nosotros. Hay mucha gente linda. Hay mucha gente que está despertando. Hay mucha gente que está teniendo conciencia. Hay mucha gente que se está dando cuenta que son responsables de su vida. Hay mucha gente que ya no está culpando y victimizándose y siempre peleando con otras personas, sino que se está dando cuenta de su real poder. Únete con esa gente el 2026. ¿Ya? Las protestas. Ni hablar de las protestas. Ya voy a hablar del 3 y Atlas. Ya se viene, espérense un poco. Eso ya tiene que ver con Urano en Géminis. ¿Ya? Pero las protestas en Kenia, en Indonesia, en Nepal. O sea, nosotros habíamos dicho que se venían protestas del 2025. Pero esto es una locura. En Nepal hasta se cayó el gobierno, ¿me entienden? En Francia, en Marruecos. O sea, Plutón en Acuario, Saturno, Neptuno en Aries. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar que el 2026? Que todo esto que vimos el 2025 en esa ventana se incremente mucho. El gasto militar, el conflicto militar, nos van a hacer que los medios de comunicación van a generar miedo, quieren que nos asustemos. Pero también vamos a ver que hay algo muy importante, los movimientos sociales cobran fuerza porque esa realidad antigua tiene que terminar.
se van a caer muchos gobiernos, se van a caer muchas formas, muchas injusticias sociales. O sea, la lucha de Plutón en Acuario contra las injusticias sociales, contra la corrupción, se va a disparar. Es la corrupción la clave, gente. Plutón en Capricornio nos mostró la corrupción de gobiernos de izquierda, de derecha, de corporaciones, de todo. Todo está bien podrido. Es ahí donde tenemos que enfocarnos, nos dice Plutón en Acuario, en la sombra de la humanidad. Entonces vamos a ver mucha gente que se reúne. Los cambios que vamos a ir viendo son impredecibles, eso sí. No podemos predecir lo que va a ocurrir, porque en toda esta energía uraniana y acuariana, básicamente hace que... Es como, ¿cómo predice dónde cae el rayo? No sabe dónde va a caer el rayo. Y que siempre te dice la energía de Acuario, va a ocurrir algo que tú no esperas. Es que no puedes saber lo que viene con Acuario, ¿me entiendes? Porque va más allá de tu realidad, va más allá de lo que pudiste imaginar. Astrológicamente, Urano y Acuario son energías que van más allá de Saturno. Saturno es el límite de la realidad, es la realidad misma. Lo uraniano es algo que nunca pudiste ni siquiera soñar ni sospechar. Entonces, prepárate para un 2026 lleno de sorpresas. También, yo sé que hay mucha gente de ustedes que son inmigrantes, que viajan, que se quieren mover. Está medio frenado todo eso. ¿Por qué? Porque cuando Saturno está en conjunción con Neptuno, y sobre todo en Aries, bueno, también en Piscis, se frena los movimientos masivos de gente. Yo sé que están habiendo muchos refugiados, pero se frena. En un año y medio más, cuando ya se separe esa conjunción, vamos a ver cómo van a haber movimientos masivos de personas. Entonces, quiero entrar en un punto que tiene que ver con los fanatismos, ¿ya? ¿El 2026 puede aumentar el fanatismo? Sí. ¿Por qué? Porque entra Lilith en Sagitario. De hecho, Lilith en Sagitario entra a finales de 2025. El 20 de diciembre de 2025 y va a estar hasta el 14 de septiembre de 2026. ¿Y qué significa esa Lilith en Sagitario? Que el fanatismo, la polarización ideológica, la radicalización espiritual y religiosa, el no tener diálogo se puede disparar aún más, ¿ya? Pero ¿qué es lo que quiere esa Lilith en Sagitario? Que ojo, ¿quiénes lo más van a sentir? Todos los humanos, pero los Sagitarios y los Géminis son los que más van a sentir esto. Lo que quiere es que quememos nuestros sistemas de creencia, que quememos nuestras ideologías, que se transformen totalmente, que nos demos permiso para entender y comprender la vida, el mundo, nuestro propósito, que nos demos una libertad. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la dificultad? Que nosotros estamos muy identificados con nuestras creencias. Política, de ideología, espirituales, religiosas. Están como que mi ideología y yo van de la mano. Entonces Lilith en Sagitario te dice, tú no eres eso. Actualiza tu sistema de creencias, actualiza tu propósito. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Y qué es lo que pasa? Que la mayoría de la gente, como les dije, vibración baja, vibración alta. La mayoría de la gente, cuando es expuesta a una crisis de fe y de creencias, se fanatiza. No se abren a escuchar a otras personas, porque es muy angustiante. Urano en Géminis nos pidió muchos meses del 2025 y el 2026 lo va a pedir. Te está diciendo, ¿quieres ser más consciente? ¿Quieres aprovechar la energía evolutiva del 2026? Entonces dialoga y escucha a otras personas. Si tú no haces eso, te vas al Lilith en Sagitario y a la vibración más baja de Neptuno en Piscis y te vuelves una fanática intolerante, un islamista, un cruzado destructor, ¿me entiendes? Y no hay diálogo. Entonces vamos a ver. ¿Cuál es el potencial de Lilith en Sagitario? Liberarme de creencias y propósitos limitantes. Cuestionarme hacia dónde llevo mi vida. Libertad interior y confianza real en mi vida. También, ¿qué va a pasar también? ¿Por qué vamos a ver que van a aumentar? Como ha pasado en otra época de la humanidad, donde hay un loco fanático, o loca fanático, o loquis fanáticos, con mucha rabia, con mucho miedo, y la gente se comienza a unir a eso. ¿Por qué? Porque en una era de crisis,
del antiguo mundo, de la antigua realidad, del sentido de identidad, de quién soy yo, la mayoría de la humanidad no va a entrar a vivir ese proceso de crisis y de cuestionarse. A ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que la vida me propone? ¿Mi antigua vida me representa? No, yo ya no quiero la antigua vida. ¿Qué quiero vivir? Esas son preguntas que se hace alguien que realmente va a entrar en el proceso. La mayoría de la gente va a sentir esta crisis y va a necesitar un culpable. No sabe quién es y va a tratar de identificarse con algo externo que le dé un sentido de identidad. Y por eso se activan los fanatismos políticos, de cualquier tipo de lado, o ideológico o religioso. ¿Me entienden? Entonces, vamos a ver cómo la gente se va a ir agarrando más en masa a fanatismos. Tú no, por favor. O sea, pero sí, lo que te dice este proceso es que tú en la medida que vas hacia adentro, conectas con lo que realmente eres, conectas con tu propósito, con tus ideales, con tus nuevos valores, te vas a conectar con otros que piensan como tú. O sea, está todo hecho, si siempre ha ocurrido que atraes lo que eres, en este minuto esa capacidad de atraer lo que eres aumenta mucho más porque va hacia lo grupal. ¿Ya? Ahora hablemos de Urano en Géminis. ¿Qué pasó el 2025 con Urano en Géminis? ¿Han escuchado hablar del 3 y Atlas? Quizá en 10 días más que después que salga este video lleguen los extraterrestres a la Tierra. ¿Quién sabe? Yo hace tiempo les dije que con Plutón en Acuario puede pasar cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. Y Urano está en Géminis desde el 8 de julio al 8 de noviembre de 2025. O sea, cualquier cosa. Ciencia ficción. O sea, los científicos están perplejos. Yo no tengo idea de lo que es. Yo no sé lo que es. Yo estoy aquí comiendo mis palomitas como un acuariano entretenido viendo qué carajo está ocurriendo, que estamos viendo en tiempo real, como nadie sabe, nadie entiende qué es ese cometa, nave, nadie lo sabe. Eso sí, no escuchen a nadie que está con seguridad diciendo lo que es, porque nadie tiene la menor idea, nadie lo sabe. Es que esa es la gracia de los acuarianos y los uranianos. Así que si te dicen que son, no sé, la nave de los malvados reptilianos, dúdalo. Si te dicen que es el proyecto Blue Beam, puede ser, dúdalo. Si te dicen que en realidad son los pleiadianos que tienen una misión de paz, dúdalo. O sea, ¿quién sabe lo que es? No sabemos lo que es. Pero fíjense justamente como dijimos, que con la entrada de Urano en Géminis, en Trígono, Plutón en Acuario, iban a pasar cosas que nos desconciertan completamente. Nos desconciertan completamente. ¿Me entienden? Ya, 3 y Atlas. El niño símbolo de Urano-Neptuno, o sea, Urano en Géminis, Trígono, Plutón en Acuario. Pero también en la computación cuántica estos últimos meses han habido saltos revolucionarios que van a hacer que todo... O sea, que realmente ni siquiera podemos lograr entender qué va a pasar cuando la computación cuántica se active y el manejo de información y data... Básicamente era como era el mundo antes de que existiera la electricidad y el mundo después de la electricidad. Lo que pasa es que lo vamos a ver en un periodo muy corto. Ni hablar de la inteligencia artificial. Urano en Géminis. Ahora en muchos colegios en Estados Unidos y en otros lugares la IA está empezando a dar clases de tutores virtuales. Los drones también. O sea, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando ya definitivamente en abril del 2026 Urano... Porque Urano va a volver a Tauro a finales de 2025 y va a estar hasta abril en Tauro y vuelve a Géminis en abril de 2026. ¿Qué vamos a ver? Ciencia ficción, gente. Ciencia ficción. Ya no va a haber nada que lo frene Urano. Porque Urano dijo, bueno, entro, pero tengo que volver a Tauro, entonces tengo que volver a la realidad antigua. Uf, no puedo hacer todos los cambios que quiero hacer, les voy a dar una probadita. No, en abril, Urano entra a Géminis y se desata. Cambios, tecnología, ciencia, una revolución de cómo pensamos, aprendemos, qué entendemos que es el mundo. De hecho, hasta las teorías del Big Bang en el 2025 se cuestionaron. Que el mundo quizás no es... O sea, el universo no se originó como pensamos. O sea, cambios en formas de tecnologías, cambios en formas de comunicar, vamos a ver cambios en las redes sociales, vamos a ver cambios en todo. Entonces sé de las pioneras y los pioneros, ya te adelanto, usa la tecnología con inteligencia y con corazón. No dejes que la tecnología te deshumanice, que te conecte y te apague. Esa es la vibración más baja de Acuario. Ser unos robots, ¿me entienden? Es un periodo para aprender a estudiar algo nuevo.
estudia algo nuevo, aprende algo que te revolucione, escucha tu corazón, ¿ya? O sea, el 2026 estudia, aprende, es muy importante. Urano en Géminis. Vamos a entrar ahora en la última sección. ¿Qué trae el 2026 a nivel personal? Vamos a hablar ahora de los signos. Y tenemos que entender que hay una exacerbación de fuego y de aire. Fuego, porque desde enero y febrero entra Saturno y Neptuno en Aries, y el 30 de junio entra Júpiter en Leo. ¿Qué significa ese fuego? ¿Qué te dice el fuego? El fuego te dice, llénate de energía, llénate de confianza, llénate de entusiasmo y avanza, sal al mundo. Una energía extrovertida, es una energía que nos invita a salir a recorrer. Es una energía yang, de ir hacia afuera. El domingo, un día domingo, tú tienes la posibilidad de quedarte en tu casita, en el refugio, o tienes la posibilidad de ir hacia afuera, hacia el mundo. ¿Me entiendes? El 2026, con todo el fuego, es sal y corre riesgo. Vive aventuras. Realmente vive aventuras. Fuego. Y también acción, movimiento. No te puedes quedar quieto. No te puedes quedar quieta, hay que moverse el 2026. Pero también hay mucho aire. Está Plutón en Acuario. Entra Urano en Géminis definitivamente. Y el nodo norte entra en Acuario. Habíamos tenido tierra, agua conviviendo con el aire y el fuego. Ahora, ¿y qué te dice el aire? El aire te dice, sé extrovertido socialmente. Sale extrovertido para hablar e interactuar con otras personas. Es un año de diálogo, de comunicación, también de nuevas ideas, nuevas formas de entender el mundo. Un año muy activo a nivel mental. Entonces esta combinación de fuego y aire es sal. Es un año para valientes, es un año extrovertido. ¿Qué signos o qué personas no les va a gustar el 2026? La gente que tenga más signos de agua y de tierra, obviamente. ¿Cuáles son los signos más desafiados para el 2026? Les recuerdo que está mi guía astrológica, donde te doy todos los consejos para todos los signos, así que descárgala. Y ya se viene en un mes más el video mío en YouTube y en Instagram, donde doy los consejos para todos los signos. Pero aquí un preview nomás. ¿Cuáles son los signos que lo ven más difícil del 2026? Los que tienen más resistencia al cambio, los más controladores, los que creen que las cosas tienen que ser de una forma, los que les gusta el día a día, la inercia, el no cambio, que buscan estar dentro de la cueva seguro. ¿Cuáles son los signos más desafiados de 2026? Tauro, Virgo, Escorpio y Piscis. Y son los signos que la vida más le ha estado pegando los últimos años. Yo sé que tú vas a decir, no, de nuevo. Mira, la vida te está ablandando. Si no te hubiera pegado todos esos palos, es como cuando, insisto, cuando quieres ablandar carne que le pegas, pa, pa, pa. Si no te hubiera pegado todos esos pa, 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 ni loca ni loco fluirías con el 2026. Entonces la pregunta es, ¿aprendiste o no aprendiste la lección? Los otros dos signos que también la van a ver un poco difícil, pero no tan difícil, son Cáncer y Capricornio. ¿Cuáles son los signos que están más alineados con lo que propone el 2026? Géminis, Leo, Sagitario, Acuario, Aries, Libra. Si tienes energía en esos signos, de cierta manera existe una comodidad natural, una apertura natural a lo que el 2026 propone. ¿Pero eso significa que entonces el 2026 va a ser fácil para ti? No. No. Especialmente si eres Acuario, si eres Aries, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es tanto el cambio, es tanto la transformación, es tanto la aceleración, que tú dices me gusta, pero en un minuto vas a decir, pero esta montaña rusa está demasiado ruda, ¿me entiendes? Pero vas a tener grandes desafíos, pero vas a poder fluir más. Los de fuego y de aire deberán cuidar la impulsividad y actuar desde lo esencial, desde mi yo esencial. Es muy importante que estemos en contacto con nuestro corazón. Ya les voy a hablar de la importancia de unir la mente con el corazón en el 2026. Estar súper centrado en mí. Porque esta energía de tanta energía ya de acción, de movimiento, de aceleración, me puede agarrar y me puede hacer que me hiperacelere. Puede sobrepotenciar mi ego y mi sentido de sentirme especial y creer que el mundo debería ser como yo quiero y el mundo debería doblarse a mis pies.
me puede generar mucha frustración, mucha rabia. Y eso es lo malo que le puede ocurrir a la gente que tiene esta energía más yang, que muestren la baja vibración de los yang. ¿Ya? Ahora, hace un ratito les hablé de enero y mediados de febrero. Ahora quiero explicarles 2 fases más del año. La primera fase, que yo la llamaría el despegue. ¿Han visto cuando sale un cohete y despega? Bueno, de 14 de febrero al 30 de junio es el despegue. Todos los planetas transpersonales y más lentos, Júpiter y Saturno, van a estar directos. O sea, el cambio llega. ¿Qué pasa? Sucesos. 14 de febrero, Saturno entra en Aries. Hace una semana atrás entró Neptuno en Aries. El 17 de febrero tenemos eclipse en Acuario. O sea, cambio, revolución, transformación en la Tierra. El 20 de febrero la conjunción de Saturno y Neptuno en Aries. Primera vez que están en conjunción, ¿no? El 2025 no hubo conjunción. El 3 de marzo hay eclipse lunar total en Virgo. Caos en la Tierra. Y el 26 de abril Urano entra en Géminis. O sea, del 14 de febrero al 30 de junio dejamos atrás nuestro antiguo planeta. ¿Ya? ¿Qué cosa tiene ese primer semestre? Que es muy bueno. Que de hecho, si empezaste a ver este video y tienes signos y tienes luna, sol ascendente en Cáncer, en Escorpio, en Piscis, o en Virgo, en Tauro, en Capricornio, y estás triste diciendo, este año va a ser difícil, déjame decirte que el primer semestre tiene una energía a tu favor. ¿Y qué es? Que Júpiter sigue en Cáncer. Entró el 9 de junio del 2025 y va a estar el 30 de junio del 2026. Va a ser un gran apoyo para ti. Es una energía disponible. Es una energía que por un lado obviamente nos ayuda a hacer crecer nuestro hogar, nuestra familia, permite intimidad emocional. Pero ¿qué te está diciendo esa energía de Cáncer? Que si tú realmente conectas con lo canceriano, te expande y te da confianza y optimismo. Y les quiero dar 2 formas de conectar con lo canceriano. Una es, por ejemplo, conectando con la niña interna, con el niño interno, buscando tratar de tener espacios de conexión en mi casita, en mi familia, con la gente que quiero. Otra forma es llamar a la energía de Cáncer. Yo lo hago mucho, lo estoy haciendo mucho. Que de repente paro y digo, voy a llamar a la energía de Cáncer. La energía de Cáncer es como llamar el abrazo de mamá cuando éramos niños. Una energía que te nutre, que te cuida y te protege y te da una sensación de anclaje y de seguridad y te da mucha estabilidad. Trata del primer semestre del 2026, incluso ahora, porque está, llamar a la energía de Cáncer. Hay un video mío en YouTube donde yo hablo de meditación para el niño interno, te va a hacer súper bien. Pero si tú conectas conscientemente con la energía de Cáncer, cuando estén ocurriendo todos esos cambios y estén en el medio de la nada, porque el próximo año es salir, ya les dije, se destruye el pueblo, hay que salir a lo nuevo. Si tú llamas a la energía de Cáncer, vas a lograr calmarte y contener mucho de tus miedos. Voy a hablar de la segunda fase, que comienza el 30 de junio. Pero tengo que decirles algo. Esto es un poquito más complicado. Quirón lleva casi 7 años en Aries. Para los arianos ha sido una locura. Pobre ariano, han tenido Quirón en Aries, ahora tiene Saturno y Neptuno en Aries, no entienden nada los arianos. Pero el 2026 es un año de transición, donde Quirón por unos pocos meses va a salir de Aries y va a entrar a Tauro. Va a ser del 19 de junio al 18 de septiembre que Quirón va a estar en el grado 0 de Tauro. ¿Qué pasa en el planeta Tierra cuando Quirón entra en Tauro? Crisis económicas importantes. La Gran Depresión se produjo con Quirón en Tauro, conjunción al Nodo Norte en Tauro. La crisis económica de finales de los 70 y principios de los 80, que fueron muy duras para muchos países, se produjeron con Quirón en Tauro. ¿Significa que entre el 19 de junio y el 18 de septiembre se viene una crisis económica? No necesariamente. De hecho, mi sensación es que la crisis económica se viene más bien a finales del 2027 y del 2028, cuando Quirón en Tauro entre también Saturno en Tauro y le haga una cuadratura a Plutón en Acuario. Ahí se viene probablemente un tema económico importante y un cambio de moneda, un cambio... Nada. Viene lo que todo el mundo sabe que viene.
Obviamente, Quirón en Tauro lo voy a desarrollar mucho más porque este video tiene demasiados contenidos, pero yo voy a hacer especiales de cada tema, de Lilith en Sagitario, Quirón en Tauro, Júpiter en Leo. O sea, vamos a hablar, van a tener contenidos míos de todos los temas puntuales. Lo que pasa es que aquí no alcanzo a hablarlo entero. Ahora, el segundo semestre, el 30 de junio, cambia la energía. Es cuando el cohete despega y han visto que se cae la parte de atrás. Como que se desprende una parte y se acelera. Eso es el segundo semestre. ¿Por qué? Porque con la entrada de Júpiter en Leo, el 30 de junio, y con la entrada del Nodo Norte en Acuario, el 27 de julio, tenemos más fuego y más aire y se dispara todo. Aparte, julio va a ser un mes. ¿Qué va a pasar en julio del 2026, gente? No tengo la menor idea. Pero ¿qué les puedo decir? Que ese triángulo pequeño entre Plutón, Urano, Saturno, Neptuno, se van a producir puras alineaciones exactas. El Urano sextil Neptuno, exacto. El Urano trígono Plutón, exacto. Júpiter oposición Plutón, exacto. O sea, ¿qué va a pasar en julio? No sé, pero va a ser un mes hiperactivo. Y después, ¿qué vamos a tener? Desde julio en realidad hasta finales de octubre, alta intensidad. Mucho Plutón, mucho Escorpio. Sí, entre septiembre y octubre de 2025 ha sido mucho Plutón y Escorpio. El próximo año también, desde julio a octubre. Va a ser más largo el periodo escorpiano. ¿Va a ser igual que el 2025? No, porque va a mostrar una nueva realidad. Pero sí se pone muy intenso. ¿Ya? Ahora vamos a temas personales, más personales. Ya les dije que lo colectivo es clave el 2026. El 2026 es el año de los grupos, de las redes y las alianzas. De ir más allá de mi interés personal. O sea, sobre todo ya el segundo semestre, con el Nodo Norte en Acuario. Porque ¿qué te dice el Nodo Norte? El Nodo Norte es un punto que te dice, humanos, conecten con la vibración más alta de lo acuariano. No con la vibración más baja. Entonces, con Plutón en Acuario y el Nodo Norte en Acuario, lo que nos está mostrando la vida es como lo peor de Acuario y la posibilidad de la vibración más alta de lo acuariano. ¿Qué te está tratando de decir esto? Que muchos intereses, o sea, ¿quién es el gran perjudicado de este proceso? Tu ego. Tu ego en este minuto de estar llorando ahí bajo la mesa diciendo ¿por qué viene un 2026 así? Si tu ego no tiene por dónde. Porque el nodo sur en Leo, que está el nodo norte en Acuario, el nodo sur en Leo es deja atrás tu ego, deja atrás tu sentido de importancia. Nodo norte en Acuario es conecta con un propósito que vaya más allá de tu sentido de identidad, conecta con causas sociales, cómo impactan el mundo. Pero también Júpiter entra en Leo. ¿Y qué significa que Júpiter entra en Leo? Que es conecta con tu yo solar, con la niña, el niño juguetón creativo que hay dentro de ti. Tu ego te tiene prisionera. Tu ego, tu sentido de importancia, la identidad que construiste, el miedo al rechazo, la vergüenza, la necesidad de aprobación, el personaje que eres. O sea, el 2026, el personaje, si el 2025 nos agarraron a palo el personaje, el 2026 es un redescubrir el personaje. Entonces, lo que quiero decir es que el ego va a pasarlo muy mal el 2026 porque tiene que darle espacio a ese yo soy esencial. Y el ego le tiene terror. Porque ese yo soy es libre, es espontáneo. Con Júpiter en Leo, el segundo semestre, ¿qué nos pide la vida? Que nos mostremos mucho, que seamos muy auténticos, que dejamos de usar tantas máscaras. Máscaras de vergüenza, máscaras de arrogancia, el lado controlador, el lado planificador. No, te dicen autenticidad. Te dicen, muéstrate con otros tal como eres. Te pide también Júpiter en Leo, sale el escenario. Entonces, te pide que te conectes profundamente con tu corazón. Pero con el nodo norte y Plutón en Acuario, también te dicen, ese yo que está despertando está rodeado de muchos soles. Muchos soles. Muchos soles. Es tiempo realmente que nos demos cuenta que somos seres, cada uno con una chispa divina, que estamos todos conectados, que podamos ver a las personas que tenemos alrededor, veamos lo hermoso que son la gente. Es un año para soltar envidia, inseguridades, competencia, porque si no, no podemos hacer comunidad de grupo. Es un año para
aprender a quererte y valorarte y reconocer lo especial que eres. Porque entre más lo reconoces, estoy hablando de esta energía Júpiter-Leo, o sea, Leo-Acuario que está tan activa. Entre más lo reconoces, más puedes ver a las otras personas. Eres feliz por las otras personas. No sientes envidia por las otras personas. Te das cuenta que todos tenemos derecho a ser especial. Eso. Entonces, insisto, grupos, redes, únete a otros físicamente, sal a unirte con personas. Es que no tengo amigos, sal a clubes sociales, participa en ONG, sal a actuar. No te quedes en tu casa encerrado viendo redes sociales que te hacen sentir súper solo. Esa es la vibración baja de Acuario. ¿Ya? Entonces, el segundo semestre, desde el 30 de junio del 2026, Júpiter en Leo. Conectar con el yo juguetón, con el corazón, dame importancia. ¿Qué es muy importante el segundo semestre del 2026? Arte. Hacer algo creativo. Algún tipo de exploración artística creativa. Con Júpiter en Leo vamos a estar inspiradísimos. Un tema fundamental a nivel personal que tienes que entender. Que la vida te va a pedir avanzar en una nueva dirección. Es como que si en tu vida tú te has movido en un cierto espacio conocido, has vivido ciertas experiencias, el 2026 vive experiencias nuevas y diferentes. Completamente diferentes a lo que conoces normalmente. Distintas a la persona que crees ser. Porque el 2026 te viene a decir, con tanta energía de Acuario, que tú no eres quien crees ser. Eres mucho más de lo que crees ser. O sea, es un año de mucha libertad, pero nos da terror la libertad. Porque significa una muerte del ego, significa una ruptura del sentido del yo, de cierta manera. Si yo siempre he hecho esto y me dicen que hago algo diferente, y no solamente me dicen que hago algo diferente, te dicen lo siguiente del 2026. Las cosas que tú dejaste afuera de tu vida porque creíste que no tenían que ver contigo, explóralas. Yo doy este ejemplo, un ejemplo medio tonto, pero un ejemplo al fin de cuentas. Imagínense que yo siempre dije que no me gustaban los mariscos. No, los mariscos no, yo soy una persona que solamente, no sé, lo que sea. Solamente como plantas o seres mamíferos o aves. No como. Y he dejado de ir al mar, a la playa, o sea, no he explorado. De hecho digo, no solamente no como marisco, odio el mar. La playa y el mar no tienen nada que ver conmigo. Entonces construí un sentido de identidad en la tierra. El 2026 te dice, sal al mar. Date permiso a vivir cosas que tú dices que no tienen nada que ver contigo. Porque lo que te está diciendo en 2026, que hay un nuevo yo que vienes a descubrir. Una nueva identidad que vienes a descubrir. Si el 2025 se murió la piel antigua, se murió el ser antiguo, el 2026 es descubrir quién es el que está. El 2026 no es la muerte del yo, es el redescubrimiento de quién soy yo. ¿Ya? Y te tienes que mover, no te puedes quedar quieta. No te puedes quedar quieta al 2026, porque los que se queden quietos van a sentir como la vida les pasa por encima. O sea, porque realmente si somos coherentes con la entrada de Saturno, Neptuno en Aries, va a haber una parte dentro de nuestro ser que quiere salir a vivir una aventura, quiere comenzar algo. Ahora, también quiero dar ciertas advertencias con respecto a Saturno y Neptuno en Aries, en el despegue, el nuevo comienzo, todo eso. ¿Qué significa Saturno en Aries? Imagínense, estamos siendo paridos, estamos iniciando una nueva realidad y va a ser planita, va a ser así fácil de caminar, no. Probablemente el camino va a ser cuesta arriba. Saturno en Aries, ¿me entienden? Es como que comenzamos una historia, es como que la película comenzó la aventura y le empezaron a pasar cosas a los personajes desde el principio. Pruebas desde el principio. O sea, pruebas desde el principio. Es para arriba. Vamos a tener que desarrollar músculo. Vamos a tener que entrenarnos en el 2026. Además, con Neptuno en Aries, ¿qué significa? Que es una aventura cuesta arriba, es un nuevo comienzo. Esto no solamente un nuevo comienzo, sino que los proyectos, lo que quieras iniciar, lo que quieras manifestar en tu realidad, lo puedes salir a hacer. Pero no te sorprendas ni te deprimas si hay dificultades. Porque el juego de la vida te dice lo siguiente: queremos que
aprendas a resolver estas dificultades. Es como un juego. Si tú juegas un juego de video y fuera muy fácil, te aburres. No tienes nada que aprender, nada que desarrollar. Este es un año de desarrollar nuevos talentos que van a surgir de esas pruebas. Por eso es tan importante entender que si hay dificultades no te los tomas como que la vida está en contra tuya, sino que la vida quiere que aprendas algo nuevo, que desarrolles nuevos talentos. Vamos a tener que aprender algo nuevo. Por eso mucho cuidado con la frustración, con desesperarse, con enojarse, que es la sombra de lo ariano. Que quiero que sea todo rápido, me frustro y me enojo. Además, con Neptuno en Aries, vamos para arriba, pero estoy como metido en la neblina, no hay claridad. No hay claridad. ¿Cómo avanzo si no hay claridad? Siguiendo mi corazón. Saben que mi corazón me dice que voy para allá, que realmente quiero vivir esto y no tengo claridad, hay pruebas difíciles, pero sigo avanzando. No me puedo detener. Y eso tiene que ver con moverte más de tu alma, en coherencia. Yo lo dije el 2025 y lo vuelvo a decir el 2026. La conjunción Saturno-Neptuno en Aries es el poder de la hora. Así como bien del libro El poder de la hora, es estar en el presente, avanzando en coherencia, sin preocuparte por el futuro. Tampoco hay que decir o sea, no lleven las cosas al extremo tampoco. Pero me refiero es que si estoy obsesionado con la meta, lo voy a pasar muy mal. Porque con tanta energía de Aries, que te obliga a estar en el presente, y tanta energía de Acuario, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero, que existen múltiples posibilidades cuánticas. O sea, pueden pasar 1000 cosas en tu vida. 1000 cosas. Si vas donde un vidente que te dice te va a ocurrir esto, dile mentira, porque en realidad, como está la energía en este movimiento transpersonal, son múltiples posibilidades. Múltiples posibilidades. Entonces pueden ocurrir muchas cosas, depende de ti y tu vibración. Además tenemos que entender que la vida quiere enseñarnos algo, el 2025, 2026, 2027, 2028, algo que es, pero que nosotros no queremos aceptar. Que nunca llegamos a ningún lado. No vas a llegar a ningún lado, porque en cuanto llegas a un lado comienza una nueva aventura, una nueva historia. Entonces, nosotros estamos obsesionados que con esta meta, con este logro, cuando alcance esto, voy a ser feliz, voy a estar en paz. Ese barco tiene que quemarse, la vida es un constante cambio. Por eso te estoy tratando de decir que no te obsesiones con la meta, porque capaz que la meta cambie, porque tú ya no quieras hacerla, o porque la realidad quiera, y fracasé, no, porque lo importante no es la meta, es el día a día. ¿Qué te está ocurriendo ahora? Es el poder de la hora. Es amar en el presente, es estar consciente en el presente, es poder estar feliz incluso con todas las dificultades en el presente, es amarte, sentirte en el presente. Eso es Saturno, Neptuno en Aries. Entonces, no importa la meta. Obviamente hay que tener meta. Está Saturno en Aries. Yo quiero esto. Pero realmente no importa. No hay que obsesionarse con el futuro. Importa avanzar siendo fiel a mi meta. La vida es un juego, todo cambia. Estamos realmente en un año loco de juego. Y ojo, y esto va a seguir siendo los próximos años, porque faltan 20 años más de Plutón en Acuario. O sea, quiero que entiendan que a mí me da risa. ¿Cuándo se va a calmar el mundo? Tú no entiendes. Después de 2030, los planetas transpersonales se ponen disarmónicos. O sea, estamos viviendo la parte armónica de la era acuariana. Se viene después lo intenso, pero todavía falta. Este Acuario al extremo te dice que dejes de ser tú, que te reinventes creativamente, o sea, que te reinventes. Esa es la invitación. Porque, míralo, como es afuera adentro. El mundo está cambiando completamente y está yendo a una nueva realidad. Lo mismo con cada una y cada uno de nosotros. Y este movimiento de cambio surge tanto de una proactividad personal como también de los cambios forzados que trae la realidad. No sé quién soy yo. Hay posibilidades que no me he imaginado. Fíjense en su mente, porque su mente es su mayor limitante. No va a ocurrir esto, esto tiene que suceder. O sea, dense cuenta cómo su mente les cierra. Urano en Géminis es la apertura de la mente. Es ver el multiverso. Posibilidades cuánticas. Existen múltiples caminos para mí. Es la apertura total de la mente a las infinitas posibilidades. Entonces, ojo, eso sí, Saturno Neptuno en Aries te va a decir que ve posibilidades que no sean escapismo.
Esto es muy importante, porque sueño con esto para mi vida, pero en realidad es un escapismo de la realidad porque no quiero estar en la Tierra, porque no me gusta la Tierra. Esto es una fantasía llena de unicornio. Saturno y Neptuno van a decir, no, 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 los sueños se hacen en la Tierra. Por eso hay que ser muy valiente el 2026, porque es salir a enfrentar todos mis miedos, mis inseguridades, para ir a manifestar lo que quiero. ¿Qué miedo nos da tanta libertad? Entonces, solamente para cerrar ya, con tanta energía de Acuario y de Urano, nos podemos sentir realmente encerrados en nuestra vida. Y podemos, algunos de ustedes, algunos de nosotros, podemos querer mandar todo el carajo, salir corriendo. Antes de hacer eso, va a haber que hacer todos los cambios. Hay que hacerlo. Pero antes de hacer eso, pregúntense qué parte dentro de mí es responsable de estar en la prisión en la que estoy. Yo me metí en una prisión y ahora me queda chica. ¿Por qué lo hice? Porque eso es asumir responsabilidad. Y con Nodo Norte en Acuario y con Plutón en Acuario, es importante entender que Acuario está regido por Saturno y por Urano. La responsabilidad de la libertad. Si yo realmente quiero ser libre, tengo que darme cuenta cómo yo creé esta realidad que me limita. O si no, no voy a ser responsable y voy a victimizarme y le voy a echar la culpa a mi pareja, a otras personas. Este nivel de libertad acuariana te dice que si realmente quieres terminar con tu vida, un trabajo, una relación, lo que sea, un lugar donde vives, no llegues y lo hagas externamente, impulsivamente, sino que veas realmente de dónde lo hiciste. Porque si te das cuenta y ahí haces el cambio, vas a lanzarte a algo completamente loco, nuevo, que realmente va a ser libre y coherente. Por el otro lado, ¿qué va a pasar? Que esta energía de Acuario y Urano va a irrumpir. Todos lo vamos a sentir, o sea, todos nos vamos a sentir realmente como prisioneros de nuestra vida y queremos salir hacia algo nuevo. Por eso les dije que no vamos a poder quedarnos en el mismo lugar. Pero si tú tienes predominancia de signos de agua o signos de tierra, o eres muy saturnina en tu carta, o eres muy plutoniano, o eres muy controlador, o eres muy rígido, te vas a resistir a este proceso de cambio. No quieres dejar el trabajo porque tienes miedo a la escasez, a cómo voy a proveer. No quieres dejar la relación porque, no sé, por la familia, o por el miedo a la soledad, por el miedo al abandono, anda tú a saber. El 2026 te dice, el que se queda donde está, la vida te va a obligar a hacerlo. Van a llegar sucesos externos impredecibles como rayos que nunca vimos que iban a caer, donde van a caer el 2026, y van a romper esas bases que tenemos que dejar. Dense cuenta de que la vida nos va a pedir mucha honestidad, porque nos va a dar lo que deseamos. Así que mi gente querida, se viene un 2026 loco, vamos a ver mucho caos en la Tierra, vamos a ver la vibración más baja del humano, pero al mismo tiempo está la posibilidad para la vibración más alta del humano. Nodo Norte está en Acuario, nos va a pedir, conecta con tu yo consciente, con tu yo evolucionado. Pero ese yo consciente, ese yo evolucionado, tiene que conocer, y con esto sí que cierro, tiene que conocer su lado sombra. Tengo que conocer que en realidad lo que le critico a los demás yo también lo tengo. Si la reconozco, puedo gestionarla. Si no, culpo a los demás de la destrucción. Y no veo que yo también soy un ser destructivo. Para la vibración más alta de los acuarianos necesitamos Leo. Está Júpiter en Leo. Tengo que olvidarme de que soy un no soy un robot. Soy un ser lleno de vida. Soy una chispa divina creativa que viene a jugar y a divertirse en el mundo. Acuario necesita Leo, porque si no es pura mente, es pura frialdad, es pura tecnología sin corazón. Vengo a jugar a esta vida. Y Acuario también necesita a Tauro, que es tierra. Necesitamos tierrita, necesitamos naturaleza, gente. Vayan a la naturaleza lo más que puedan. Toquen el césped, mimen su cuerpo. En este caos que va a ser el 2026, tiempo para parar, para conectar, para hacerse masaje ustedes mismos, si pueden pagar por algún masaje, comer las cosas que le hacen bien, parar un ratito, decir, oye, sé que todo va muy rápido, pero necesito Tauro este momento de mi vida, necesito un poquito de paz, cariño. ¿Qué es lo que me pide mi cuerpo? Necesito dormir y descansar. Te da tierra, te da raíz. ¿Qué te dice Tauro? ¿Qué le dice al Acuario loco, Tauro? Sé que te sientes que eres un extraterrestre, pero estás en la Tierra y la Tierra es tu hogar. La Tierra se abre a ti. ¿Qué significa la vibración más alta del acuariano? Dejar de creer que es un error estar encarnado acá en la Tierra. Dejar de esperar que lleguen los pleiadianos a rescatarnos. Y darte cuenta
que estás por algo acá en la Tierra, que eres un humano con tus luces y sombras igual que todo el resto de los humanos. Y que si realmente queremos dar un salto de conciencia, primero dar el salto de conciencia tú. Tú eres el cambio. El cambio está en ti. Y en este cambio, con tantas líneas de tiempo posible, tantas líneas de realidad posible, ¿de qué depende que te vayas de una realidad a otra? Eres tú con tu nivel de conciencia y con la capacidad de amarte a ti mismo, con tu luz y tu sombra, con la capacidad de aceptar tu vulnerabilidad, tus miedos, tu enojo, con tomar responsabilidad de que la vida no te está cagando, sino que hay un aprendizaje. Entonces, en vez de luchar con lo externo, veo lo interno. Y quiero cerrar con dos cosas más. Lo he dicho en un montón de videos. Hay gente que me dice que soy repetitivo, pero es que esto de verdad es sumamente importante. Amar es un acto de voluntad. Me puedo quedar en la mierda, quejándome, resistiéndome, victimizándome, pero amar mi vida, amarme a mí, romper los patrones, dejar de repetir ciertas cosas, elevar mi vibración, es un acto de voluntad. Lo dije en el último video de YouTube y lo voy a volver a decir porque a mí me ha ayudado mucho, mucho. Yo las cosas que estoy viendo en mi vida me las estoy imaginando que son pruebas iniciáticas. Lo dije. Yo tengo esta volada que en los templos en Egipto habían pruebas iniciáticas que a la inicial o iniciado, si la pasaban al siguiente nivel. Si no, se quedan atrapados. Incluso en alguna se morían. Cada experiencia que estás viviendo acá en la Tierra es un juego. Y depende de ti y tu nivel de conciencia y tu voluntad cómo lo vas a afrontar. Cuando me doy cuenta de eso, yo digo, oye, no me lo tomo tan en serio, porque digo, esto es un juego. Puede ser una situación complejísima, pero es un juego. Mi vibración cambia. ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Con madurez, con responsabilidad? ¿Qué te está dando esta libertad acuariana? ¿Voy a seguir afrontándola como lo hicieron mis ancestros? ¿Voy a seguir repitiendo el guión de mi linaje? ¿Voy a seguir repitiendo la experiencia de la infancia? ¿Voy a seguir justificando la escasez, el abandono, la mala suerte, todas las cosas en todos los guiones repetidos de mi historia, de mi antigüedad? ¿O me doy cuenta que yo no soy eso? Es que eso te dice esta era acuariana. Yo no soy eso. Y ahí está la posibilidad creativa. Y si lo tomo como un juego y una prueba iniciática, puedo elegirlo. Y les juro por Diosito que pasan milagros. Y pasamos las pruebas. Y el juego se va poniendo más entretenido porque me empiezo a jugar y manifestar con conciencia. Ya no manifestar desde el inconsciente. Eso, mi gente querida. Un besito grande. Que estén muy bien. Si vienen muchos más videos de 2026. Está la guía astrológica gratuita, signo por signo. ¿Ya? Sol, luna y ascendente. Y me quedó larguísimo este video. Va a quedar como 1 hora 20. Pero bueno, el 2026 se lo merece. ¿Ya? Que estén muy bien. Las quiero, los quiero mucho. Chao, chao. Se me cuidan todas, todos.